Shalom Talmidim y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de discipulado de la comunidad Benei Adon. Hoy vamos a hablar sobre las Moadim, ensayando la redención en las fiestas del Eterno. Es decir, nos estamos, ¿cierto?, anticipando, estamos teniendo una prueba de lo que será la futura redención y el próximo futuro, ¿cierto?, glorioso para los hijos del Eterno, la restauración, la restitución de las cosas y lo que anhelamos, ¿cierto? La justicia, que sea establecida, que haya paz, que no haya más guerra, que la gente deje de odiarse, ¿cierto? Y bueno, que todos conozcan al Señor. ¿Cómo visualizamos esto? A través de las fiestas bíblicas, la fiesta del Eterno, que aparecen allí en las Escrituras. Talmidim. Hoy exploraremos el calendario sagrado de Israel, un ciclo de celebraciones que el Eterno mismo enseñó y diseñó para su pueblo. No estamos hablando de fiestas creadas por hombres, sino de los Moadim, las estaciones, los tiempos señalados, las citas divinas, establecidas en el libro de Vallecrá, en el capítulo 23, esencialmente. Estas no son meramente recordatorios del pasado, sino que como bien lo dijo Rab Shaul o el apóstol Pablo, son una sombra de lo que ha de venir, más el cuerpo es del Mesías, dice él en Colosenses 2:17. Cada moed o cada fiesta, cada tiempo señalado, cada estación, cada ensayo, es eso, un ensayo general, una representación profética que nos enseña sobre el gran plan que es la redención de Dios. Nosotros visualizamos, ¿cierto?, el final, hacia dónde vamos, pero a través de nuestra práctica. Es algo que vamos viviendo continuadamente y tenemos que ir asimilando, ¿cierto?, en nuestra vida. Al celebrar las fiestas del Eterno, no solamente recordamos lo que el Eterno ha hecho para con nosotros, sino que también estamos ensayando y proclamando lo que Él va a hacer en este mundo, lo que Él va a hacer a través de su reinado, lo que Él va a hacer a través de su Mesías. Y como discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, tenemos el privilegio único de ver cómo estas antiguas citas divinas se encuentran en su cumplimiento perfecto en Él y en las Escrituras. Y este ciclo de fiestas se divide principalmente en dos: las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, que proféticamente se corresponden, según nuestro entendimiento, en la primera y en la segunda venida del Mesías. Es decir, en dos tiempos, dos manifestaciones del Mesías. Quizás podríamos sumar, ¿cierto?, la primera, que fue cuando estas festividades fueron dadas, estas fiestas, cuando fueron practicadas. Ahora, entendemos que apuntan a la redención. Parte, ¿cierto?, de la redención es precisamente que la humanidad y que el pueblo, en este caso de Dios, Abraham y su descendencia, pudieran entender, ¿cierto?, y ser socios en este plan de redención, que lo pudiesen vivir en carne propia. Pero aún así no es suficiente. No es suficiente quizás llegar a una tierra y practicar, sino que todavía existe el mal, todavía existe, ¿cierto?, la crueldad, y todavía hay algo, ¿cierto?, que esperamos que se restaure. Y ahí, ¿cierto?, nuestra esperanza en el Mesías y la esperanza milenaria que ha de venir, ¿cierto?, por así decirlo, Dios mismo, a reinar en este mundo, a revelarse, ¿cierto?, y a hacer entender a las personas lo que es la verdad y lo que es, ¿cierto?, Él. Y cuál es el propósito de esta vida, de este mundo, etcétera. Bueno, dentro de estos dos ciclos del calendario, porque la palabra Moadim significa las estaciones, los tiempos, los momentos, ¿cierto?, se dividen en estos dos ciclos, que es primavera y otoño. En cuanto a la primavera, que en el hemisferio norte, ¿cierto?, primeramente en el año está la primavera. Y al final llega el otoño, lo que pasa diferente, ¿cierto?, en el hemisferio sur. Entonces, Israel, estando en este hemisferio norte, vive primero la fiesta de la primavera. Hay cuatro fiestas, ¿cierto?, que ocurrieron de manera rápida y en sucesión, una tras otra, y fueron cumplidas
según lo que nosotros creemos y se fundamenta nuestra fe, con la asombrosa y precisión de la venida de Yeshua de Nazaret, en su primera venida, ¿cierto?, de el Mesías. En primer lugar está Pesaj, o la Pascua, y hablamos de la redención. Hemos estudiado que Pesaj celebra nuestra liberación de la esclavitud de Egipto a través de la sangre del Cordero. Así lo fue cierto en Egipto, así se colocó esta sangre en los dinteles de la puerta. Y creemos, cierto, que Yeshua, en la misma fecha de Pesaj, se convirtió en nuestro Cordero Pascual, al haber sido su sangre derramada y habernos redimido de la esclavitud del pecado, habiéndonos protegido del juicio. Es decir, así como el juicio azotó a Egipto y vino, cierto, mortandad, y vino y tomó, cierto, lo que podemos decir le correspondía a este ángel de la muerte. Bueno, así también la muerte estaba declarada sobre nosotros, a través, cierto, de la esclavitud del pecado, a través del juicio merecíamos, cierto, morir, pero a través de la sangre del Cordero Pascual, en Pesaj, fuimos protegidos, y Él pasó por alto nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestros delitos. Como dice 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Es tanto entonces el sacrificio de Yeshua, lo que le llaman, ¿cierto?, la pasión del Mesías, ese sacrificio en el madero, en esa cruz del Calvario, lo que creemos, ¿cierto?, que es un sacrificio del Cordero. Es decir, murió y padeció para expiarnos, ¿cierto?, y protegernos del juicio. No es que eliminó, ¿cierto?, todo lo malo en ese momento, pero al parecer todo el pecado fue expiado en ese momento, fue cubierto a través de esta sangre del Mesías. Por lo tanto, cualquiera que viene a Él está cubierto en sus faltas, ¿cierto?, para venir ante Él y ser perdonado y poder acercarse y no morir. En segundo lugar, ¿cierto? Y cronológicamente, luego de la cena pascual, ¿cierto?, que come el pueblo de Israel en Egipto, viene la fiesta de los panes y levadura, es decir, Hagamatzot, que es la santificación. Inmediatamente después de Pesaj y durante 7 días comemos matzah, es decir, pan sin levadura. La levadura en las escrituras a menudo simboliza el pecado y la corrupción. Es decir, muchas veces esto representa, ¿cierto?, el tiempo que se demora en hacerse las cosas cuando podrían haberse hecho antes. El pueblo de Israel tuvo que salir deprisa de Egipto, porque si se quedaba ahí, a lo mejor ya no salía, los alcanzaba los egipcios, o simplemente le daba pereza y no salía, se quedaba dormido, ¿cierto?, y no cruzaba el Mar Rojo. Bueno, había que salir rápido, no había que tener pereza, no había que esperar, había que actuar. Entonces, es lo que esperamos, ¿cierto?, muchas veces cuando hay problemas, situaciones difíciles, o lo que esperamos cuando queremos eficiencia. Hay que hacer las cosas rápido. Pero cuando no suceden rápido es cuando hay vicio, hay problemas, hay pecado, hay corrupción, hay desacuerdo, etcétera. Por lo tanto, lo que nos impida movernos, movilizarnos, es un peso, ¿cierto?, sobre nuestras vidas. Y este es el pecado y la corrupción. Y en esta fiesta se nos enseña que respecto de la vida santa que tenemos que vivir una vez que somos redimidos. Es decir, el sacrificio de Yeshua no solamente nos perdona, sino que también nos llama a apartarnos del pecado y a empezar a correr rápidamente hacia su santo monte. Nos, nos lleva, ¿cierto?, a que nos alejemos rápidamente de la maldad y las obras muertas y nos acerquemos, ¿cierto?, a las buenas acciones y glorifiquemos a nuestro Padre. Yeshua se llamó así, ¿cierto? Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que está sin levadura, sin la levadura del pecado. En Él no hubo levadura. Él cumplió, ¿cierto?, la voluntad del Padre. Él no cayó, ¿cierto?, en la pereza,
no cayó, ¿cierto?, en los problemas típicos, ¿cierto?, que podemos caer, en las envidias y en todo lo que nos frena, ¿cierto?, en nuestra vida y en nuestro crecimiento. Toda esa levadura, Él no la tomó para sí, sino que fue un pan de vida. Él vivió realmente para su propósito. Y esto es lo que espera también, ¿cierto?, el Eterno de cada uno de nosotros. Un proceso de santificación y entender que no puede haber levadura en nosotros. Ese sentimiento de no querer esto, de pereza, que prefiero hacer esto otro, a aquello. Bueno, todo eso, ¿cierto? Es parte de la levadura, o como se le llama en hebreo, el hametz. Es parte de esta levadura, de esta que nos va pesando en la vida. Entonces, tenemos que aprender a vivir una vida redimidos. Motivo por el cual, ¿cierto? También eh, el Mesías nos dejó acciones, nos dejó ejemplos, nos dijo de qué tenemos que alejarnos, cómo tenemos que hacer las cosas. Y nos dio también un consejero que nos ayuda a alejarnos de esto malo y a acercarnos, ¿cierto?, a la santificación. Su Ruach HaKodesh. Posteriormente, podemos decir, bueno, y conjuntamente en estos días viene Bikurim, las primicias que se presentaban también en esta época y que nos hablan de la resurrección. Precisamente el día después de el Shabbat durante la semana de los panes sin levadura, o del séptimo día, ¿cierto? Consecutivo, el día posterior, ¿cierto? El Shabbat de la fiesta, Israel ofrecía los Bikurim, es decir, una primicia, una primera gavilla de la cosecha de cebada. Y se llevaban ofrendas, ¿cierto? Un hato, ¿cierto? De gavilla de cebada. Y era una promesa, ¿cierto? Una promesa de la cosecha completa que iba a venir. Es decir, no sé cómo va a venir la cosecha, pero hemos hecho el trabajo. Nos apartamos, ¿cierto? Cuidamos nuestros campos. Quitamos, ¿cierto? Los insectos, cuidamos, regamos, mantuvimos bien la tierra, tratamos de conservar en buen estado todo, alejamos toda levadura, ¿cierto?, de esta cosecha. Sabemos que tenemos fe, que va a vivir esta cosecha, que va a prevalecer, que no va a ser castigada por Dios, su buena cosecha, sino que así como nosotros plantamos, creemos que Él también pone su mano y la bendice. Y bueno, y en definitiva, presentamos una primera primicia, ¿cierto? U ofrenda, creyendo que Él va a bendecir todo el resto de la primicia y la cosecha que se va a presentar. Es un acto de fe, ¿cierto? Porque Dios va a bendecir, Dios va a dar. Ya hemos hecho nuestra parte. Ahora viene que Él bendiga y prospere la obra de nuestras manos y nuestra vida. Y es por esto también que Yeshua fue el primero que resucitó de entre los muertos durante este día, para convertirse en la primicia, como dice la escritura, de los que durmieron. El primero que se alza y se levanta, ¿cierto?, en la resurrección de todos aquellos que han estado durmiendo o esperando en el polvo. Es decir, si es que hay una primera gavilla, ¿cierto? Si hay una primera ofrenda, es porque viene la posterior cosecha. Por lo tanto, hay alegría, ya está saliendo, ¿cierto? Uno puede mirar los campos y decir, mira, ya están brotando, ya están madurando los frutos, ya están haciendo, ¿cierto?, el fruto o la verdura. Bueno, hay alegría, ¿cierto? Ya viene la cosecha. Bueno, el hecho de que el Mesías fuera el primero que resucitó, significa que habrá resurrección y que esto se ha de cumplir. Es decir, que las promesas, ¿cierto?, que hemos recibido de que va a haber restauración, restitución, una vida nueva, ¿cierto?, etcétera, va a cumplirse. Se cumplió en el Mesías. Y esta resurrección es una garantía. Es una garantía a la promesa de nuestra próxima y misma resurrección futura. Por eso también creemos que el Mesías fue resucitado, porque también nosotros lo hemos de ser. Y Él es la garantía de esto. Por lo tanto, Él, cierto, el mismo Mesías, es nuestra garantía delante del Padre. Así como Él lo resucitó, así como Él lo ayudó, así como Él y el Padre mismo garantizó que Él fuera y siguiera sus caminos, también lo podría hacer por nosotros. ¿Ok?
Y en cuarto lugar está Shavuot o la fiesta de Pentecostés, que habla de la entrega del Ruach, el Espíritu de Dios. 50 días después de estas primicias, Israel celebraba Shavuot o la fiesta de las semanas, la cual era una fiesta de la cosecha ahora del trigo, y que tradicionalmente se junta, ¿cierto?, con el aniversario de la entrega de la Torá en el Sinai, según lo que enseña la tradición. Fue en este mismo día, en Jerusalén, donde Dios cumplió la promesa de el profeta Yirmiyahu y Ezequiel, o Jeremías Ezequiel, donde él derramó su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, sobre sus discípulos, los discípulos de Yeshua. Lo que aparece, ¿cierto?, en Hechos capítulo 2. Y así como la escritura estaba en tablas de piedra, ahora también está a través del Espíritu, escrita en nuestros corazones. O sea, ahora sí, hemos de tener una cosecha de un pan, de un trigo, que hay que formarlo desde cero, ¿cierto? Porque el pan no nace de la tierra, primero viene el trigo, pero el trigo tiene que caer en la tierra, la semilla, morir y luego levantarse nuevamente, ¿cierto? Para poder prepararlo nuevamente. Y ahora sí, con toda la preparación, con todos los elementos, poder vivir una vida conforme al Eterno. Ya, por así decirlo, en el espíritu mismo, en el mismo tallo, ¿cierto?, de este trigo, poder vivir con la Torah escrita en nuestros corazones. Para que de la materia que Él nos ha dado en nuestra vida, ahora sí podamos hacer un pan de vida. Ahora sí podamos vivir nosotros conforme a su voluntad. Nos da una nueva oportunidad para que con la obra de nuestras manos, porque el pan no nace de la tierra de nuevo, ¿cierto? A lo mejor el Eterno puede acercar el pan del cielo, pero nosotros tenemos que hacerlo con la obra de nuestras manos, que Él pueda, ¿cierto?, nuevamente enderezar nuestra vida y podamos vivir conforme a su voluntad. Nos da esta nueva oportunidad. Luego viene la fiesta de otoño, que es la segunda parte, ¿cierto? Y habla de la obra futura del Mesías, en el sentido de que creemos que esta parte, ¿cierto?, tiene que ver con la venida gloriosa, ¿cierto?, y esplendorosa del Mesías, donde todo ojo lo verá, todos temblarán, ¿cierto?, ante Él, y Dios se manifestará a este mundo. Y después de un largo intervalo de verano, que por así decirlo, representa esta era de la Quejilá, la era de la comunidad, ¿cierto?, de Dios, llegamos a estas fiestas de otoño. Hay un verano y llegamos al otoño. Y cuando hay, ¿cierto?, un periodo de alegría, de cosecha y de todo, y al parecer de nuevo empieza, ¿cierto?, a nublarse, empieza a caer el momento em, de la incertidumbre de lo que ha de venir. Llegamos a las fiestas de otoño y esperamos que esto, ¿cierto?, que hemos vivido se mantenga y que Dios pueda sostener esta obra. Esperamos nosotros el cumplimiento profético y final de la venida del Mesías. En Yom Teruah, ¿cierto?, es el día de las trompetas, también conocido como el Rosh Hashanah o el día, ¿cierto?, inicial del año, el año nuevo, porque lo era así, ¿cierto?, en muchas partes. Ahí se proclama el regreso del rey. Y este, ¿cierto?, es acompañado del sonido del shofar o la trompeta, ¿cierto?, en un llamado al arrepentimiento, a la teshuvá y en un anuncio solemne de la venida del rey. Es proféticamente este día, un día que apunta al regreso del Mesías. Rav Shaul, el apóstol Pablo dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dios ha de venir, él mismo, y su voz será oída como un sonido estrondoroso, con una voz de mando como un comandante, ¿cierto? Y será oído ante todos. Bueno, este sonido final del shofar se dice que va a reunir a todo su pueblo, a todos los redimidos, los va a juntar y va a anunciar así el regreso del rey y va a venir, ¿cierto?, a juzgar a este mundo. Así como cuando cae el invierno, ¿cierto?, y cae
y uno mira el cielo y se nubla, y viene la lluvia, viene el relámpago, y vienen los vientos y mueven todo y azotan, ¿cierto?, la naturaleza. Bueno, así también se dice que vendrá Dios con voz estrondorosa y va a venir a juzgar el mundo. Posteriormente a esto viene Yom Kippur, el día de la expiación. Y esto habla del juicio y la restauración nacional. 10 días después de este Yom Teruah, o el día de la trompeta, llega el día más solemne del año. Un día en que el ayuno y el arrepentimiento se convierten en algo nacional. Todo el pueblo se une. Hay momentos difíciles, pasamos un invierno duro. Bueno, tenemos que unirnos en esta dificultad. Ayunar, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos dé otro buen tiempo. Porque el tiempo malo parece que azota, ¿cierto? Y llega la oscuridad y la tiniebla. Proféticamente apunta al día en que, después del regreso del Mesías, como dice la Escritura, toda la casa de Israel lo va a reconocer, será salvo, y se lamentará por haberlo rechazado. Y ciertamente recibirá el perdón y la restauración nacional, como lo dice el profeta Zacarías. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Este será el día de la expiación final y la reconciliación de nuestro pueblo con su Mesías. Creemos que hay un momento donde ya va a haber un final. Y es cierto, Yom Kippurim, el día de las expiaciones, el día cierto donde el santuario era limpiado por completo. Toda la acumulación, cierto, de iniquidad de los sacrificios, de todo lo que se derramaba, etcétera, había que limpiarlo todo a fondo. Así también el pueblo tenía que reconocer a fondo lo que había en sus corazones y tenía que arrepentirse a fondo de todo lo que había hecho durante el año y decir, bueno, por mucho que me esforcé, me arrepentí, algo de eso quedó. Bueno, este es el día de purgarlo todo por completo. Y es el día también de arrepentirnos, porque hemos de ver, así como los hijos de Israel veían, ¿cierto? El cabrito, ¿cierto? O el macho cabrío, a quien se mataba y se veía, ¿cierto? A quien, por así decirlo, traspasaban. Bueno, en realidad, ese sufrimiento, que era el sacrificio, ¿cierto? De este día, debemos ser nosotros. Tendría que haber sido yo, tendría que haber sido tú, tendría que haber sido el pueblo, pero en realidad fue otro el que pagó y esa emoción, ¿cierto? De saber que fue otro y nos sustituyó. Y fue no cualquiera, sino que fue como un unigénito. Como Israel, perdón, como Egipto lloró su unigénito, que pagó el precio, ¿cierto? Del juicio de Dios sobre Egipto. Así también los hijos de Israel perderán el unigénito de la casa de Israel, que es el mismo Mesías. Y van a llorar porque fue a él a quien traspasaron y no al resto del pueblo. Y de una vez por todas, ¿cierto? Habrá reconciliación y expiación final. Así como la escena, ¿cierto? De José con sus hermanos y viendo la revelación, ¿cierto? Que ocurrió ahí. Bueno, ahí se dieron cuenta que estaban frente al que habían despreciado y vendido. Así también el pueblo reconocerá y reconoceremos, ¿cierto? A aquel que pagó por nosotros. Hay aquí, ¿cierto? Un misterio porque podríamos decir todo el mundo podría arrepentirse en ese día. ¿Por qué la escritura habla, ¿cierto? Especialmente sobre Israel. Y es porque quizás Israel hizo obras, pero sin saber quién había pagado ese precio. Y a lo mejor alentaron el mismo momento de su sufrimiento, pero aún así habrá perdón para aquellos, ¿cierto?, que realmente reconocieran esto, ¿cierto?, en su corazón y decidieran de ahí en adelante seguir, ¿cierto?, expiados por él, que finalmente lo reconocieran en esta última instancia. Y esto es lo que habla también del pueblo de Israel, porque si no habría no restauración, todos perecerían quizá,
pero no. Se dice que va a haber un momento de arrepentimiento, así como lo tuvo Nínive, lo tendrá también Israel, una voluntad de arrepentimiento, un espíritu de arrepentimiento y vendría sobre ellos, ¿cierto? Salvación y redención. Y finalmente la fiesta de Sukkot, que ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de una fiesta de unos tabernáculos, unas cabañas, una residencia temporal, pero en realidad será una residencia en el reino mesiánico. La temporada de fiesta, después de este largo estrecho de invierno y de otoño, ¿cierto? Y momento difícil, vendrá Sukkot, una fiesta de los tabernáculos. Y es una celebración muy gozosa en la que vivimos, ¿cierto? En cabañas temporales, en pequeñas tiendas, en Sukkot, que nos recuerdan también la provisión de Dios en el desierto, que nos recuerdan también que Dios quería estar en medio de su pueblo. Sukkot es una redención, es una celebración de ese momento final y apunta a ese reino mesiánico, ¿cierto? Venidero, cuando el Mesías hará tabernáculo, tabernaculizará, morará en medio de nosotros, porque Él va a morar en medio de sus hijos y de su pueblo, y se alegrará con sus hermanos también. Zacarías profetiza que en esta era también todas las naciones ascenderán a Jerusalén, harán esa llamada aliyá, ascenderán hasta allá para celebrar Sukkot. Todos los pueblos también, ¿cierto? Querrán vivir cercanos, ¿cierto? A Dios, cercanos al Mesías, en esta residencia. Entonces, esta será una máxima celebración de la presencia manifiesta de Dios para con su pueblo redimido. Para los que se arrepienten, yo estaré con ellos. Y aquellos que en el fondo diciendo, el que antes lloraba y que hizo todo el trabajo, ¿cierto? Con lágrimas, él enjugará sus lágrimas y compartirá con él en alegría. Yo siempre estuve contigo. Y aquel, ¿cierto? Que vivió alegre, esperando su venida, dirá, ahora realmente estoy aquí delante de ti. Entonces es una alegría completa. Para aquel que sufrió, que padeció, pero también para aquel que se alegró y se gozó, pues ahora tendrán un gozo completo, ¿cierto? Esto lo veremos en las siguientes lecciones. Ese momento de la espera, ¿cierto? Y de que tenemos que tener la paciencia, nosotros en el Eterno. Entonces, para aquellos que hayan esperado en Él y hayan tenido, ¿cierto? Esta emuná, esta fe y esta fidelidad de este pueblo redimido, Él lo traerá, ¿cierto?, cercano a Él en su casa y comerá con Él. Y durante esta fiesta Yeshua se puso de pie en su momento cuando Él estuvo aquí y Él dijo, y si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es decir, Él se reveló a sí mismo como este cumplimiento de esta ceremonia del derramamiento de agua, ¿cierto?, que anhelaba la venida del Espíritu en la era mesiánica. Si alguien tiene sed, si alguien aún no se ha saciado en esta época, venga a mí y beba. Yo le voy a dar realmente de un agua donde no volverá a tener sed jamás. Entonces, Él nos promete que para aquel que resiste, que persiste, que aguante, que soporta todo el embate, ¿cierto?, de esta vida, tendrá reposo, tendrá descanso, tendrá donde sentarse, tendrá donde residir, tendrá alegría, tendrá como saciarse, tanto en la comida y en la bebida, y tendrá, ¿cierto?, un lugar ahí apartado en la mesa del Padre. Bueno, en conclusión, Talmidim, los Moadim son mucho más que días simples festivos, son un calendario profético de Dios, y al celebrarlo nos conectamos con la historia de nuestra salvación, con nuestra propia vida. Entendemos que el presente, a la luz del plan de Dios, es el propósito, ¿cierto?, para que podamos vivir, involucrarnos y sumarnos en estos tiempos para renovar nuestra esperanza. Cada Moadim, cada Moed, ¿cierto?, nos renueva la esperanza de este glorioso futuro que ha de venir y que nos espera. Lo que no ha subido al corazón del hombre todavía, lo que no ha sido visto por sus ojos, que aún ni siquiera ha, ¿cierto?, subido ahí en lo interno de nuestra vida y que ni siquiera se nos va a ocurrir, bueno, Él lo tiene
reservado, ¿cierto?, para aquellos que le aman, como dice la Escritura, y esperan en Él. Y como discípulos de Yeshua, tenemos que observar estas fiestas como un medio, no para ganar, ¿cierto?, la salvación, sino como un medio para poder vivir esta realidad en Él. O sea, no es nuestro objetivo ganar la salvación a través de esto, sino nuestro objetivo es realmente vivir en la salvación. No es ganar, vivir en. Es entender que ya hemos recibido y hemos de esperar ahora con la paciencia que amerita, ¿cierto?, nuestra fe. Tenemos que vivir en esta realidad. No es para ganar, sino es para vivir. Y vamos viendo en este proceso nuestro crecimiento. Y el camino del discipulado, ¿cierto?, nos va también ayudando, ¿cierto?, Em, para poder ver el crecimiento que vamos teniendo. El gozo, ¿cierto?, en estas fiestas. Y todo lo que nos va dejando, ¿cierto?, el aprendizaje cíclico de estos tiempos. Cada Pesaj recordamos a nuestro Cordero, cada Shavuot celebramos, ¿cierto?, el poder del Espíritu de Dios en nosotros, el acrecentamiento de sus virtudes, ¿cierto?, y de los frutos de su Espíritu. Cada Yom Teruah y el día de la trompeta tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar ese sonido del shofar que anunciará el regreso y que también nos tiene que llamar a un profundo arrepentimiento y a un camino de purificación en nuestra vida. Es decir, todas estas moadim nos ayudan a que tenemos que alinear nuestra vida en el ritmo, en el tiempo de Dios, de nuestro Padre, de Elohim. Y tenemos que vivir cada día a la luz, ¿cierto?, de estas fiestas sagradas, en este mismo sentir, porque van reafirmando y confirmando nuestra vida en santidad y nuestra vida de salvación en Dios. Tenemos que sumarnos a esto, porque son citas sagradas, porque no hemos sido llamados, ¿cierto?, por cualquiera, sino por nuestro Padre que está en los cielos, que nos ha invitado a compartir con Él. Estas son sus fiestas, son sus tiempos, lo que nos ha dejado señalado y que el mismo cielo nos anuncia. Los mismos tiempos, ¿cierto?, nos hablan que hay tiempos, hay momentos. Y llegará pronto el tiempo de la redención. Esperar, ¿cierto?, que estemos siempre unidos, esperando en el Mesías, en la paciencia de los santos, ¿cierto? Esperando este momento. Que el Eterno nos bendiga a todos y que nos ayude, ¿cierto?, a seguir este camino siempre con emuná, con mucha fe, con mucha convicción. Amén.